Juan 6 dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó los ojos Jesús y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de estos tome un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, su hermano de Simón, le dijo: he aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero ¿qué es esto para tantos? Hasta acá nomás. Acá está el Señor Jesús, en un día cualquiera, que está caminando con sus discípulos y está caminando con los suyos, son 12, se sienta, viene una multitud, y el Señor Jesús tenía un mensaje que dar, y tenía una misión que cumplir, y tenía un propósito eterno que llevar adelante, y tenía unos grandes asuntos que Dios le había dado para que nos enseñara, algunos de los cuales ya había desempolvado en el Sermón del Monte. El Señor Jesús ya había empezado a mostrar de qué temas tenía que hablar y de qué quería hablar. Y este Señor que tenía unos grandes asuntos, el Hijo del Dios viviente encarnado, Dios hecho hombre, con grandes asuntos, se sienta en el monte con sus discípulos, ve que viene mucha gente y lo primero que le sale a decirle de la gente es: ¿cómo le vamos a dar de comer a esta gente? Bueno, esto que estamos hablando acá es una fotografía de un asunto más profundo que yo quiero invitarte esta mañana a penetrar. Detrás de la multitud, para el Señor Jesús, había personas a las cuales le estaba llegando la hora de comer. Detrás de la multitud, para la mirada del Señor Jesús, lo inmediato dejó de ser el mensaje, dejó de ser la gran misión que el Señor tenía. Lo inmediato del Señor Jesús eran las personas que estaban ahí, integradas en esa multitud, y de las personas lo que le importó al Señor Jesús era que era la hora de comer. Eso es ser. Lo que al Señor le importa es el ser. Lo que al Señor le importaba en todos los casos era la esencia de la persona que estaba ahí. Si alguna cosa distingue a las personas con las cuales estamos interactuando, es justamente este asunto, que nosotros estamos en una cultura que ya no le importa más a las personas como un ser. Nosotros estamos hablando a una cultura que ignora a las personas. Las personas estamos siendo maltratadas en términos de nuestra esencia, y hemos venido poquito a poquito siendo reemplazadas por otros nombres. Ya nosotros somos clientes, somos proveedores, llegó el proveedor, llegó el cliente, llegó el paciente, llegó el delincuente, llegó el borracho, nosotros somos campeones en esta sociedad, estamos caratulando a las personas con una frialdad
alarmante y reemplazando al ser que está ahí por un mote, por una carátula que una vez instalada, un rótulo que una vez instalado, y si alguna queja traen nuestros adolescentes, nuestros jóvenes hoy en día, es la queja del rótulo que fue recibiendo de a poquito, una vez en la escuela, otra vez acá, otra vez allá, otra vez en la casa, otra vez el padre, otra vez el tío, y el rótulo es inútil, inútil. Vos sos un inútil, y siempre te digo que vos no vas a salir adelante, siempre igual, siempre lo mismo, no sos capaz de hacer lo que te pido, te dije que hagas, te pedí que me ayudes, ¡brum! Inútil. O otro, vago. De estas cosas son las cosas que habla hoy las personas que llegan. Hablamos con personas que ya han dejado de escuchar su nombre, Carlitos, María, José, Evangelina, para escuchar un seudónimo o un sobrenombre. ¿Y cuántos hay que utilizan sobrenombres disvaliosos? Yo no quiero ahora decir ninguno, pero hay algunos sobrenombres que vienen muy bien para cuando un niño es niño, pero no ayuda cuando el niño se está haciendo adolescente o preadolescente y el papá y la mamá, porque se acostumbraron a llamarlo Pichi, y el chico tiene 12, 13, le siguen diciendo Pichi, y ya no es más Pichi, pero resulta que para la familia es Pichi. Y para el muchacho que está llevando por encima de sí un cartel, tiene un problema de identidad muy grande, porque Pichi no es un buen cartel con el cual identificarse y decir, me siento contento de que me dicen Pichi. Les puse uno para exagerar, cada cual aplicará. Hubo un episodio cuando el Señor Jesús sanó a un ciego en el Evangelio, y el episodio del ciego en el Evangelio cuenta que el Señor Jesús hizo lodo en el piso y untó los ojos del ciego y le pidió que se lavase. Y cuando el ciego volvió y se lavó, dijo, veo a los hombres como árboles. Y el Señor Jesús volvió a tocarle y la vista se aclaró completamente. Bueno, nosotros compartimos una sociedad que ve a los hombres como si fueran cosas. Esto explica la violencia de género, esto explica el griterío en casa, esto explica la desaveniencia de papá y mamá, o la desaveniencia del hijo con la mamá. El hijo no registra a la mamá, registra una cosa que tiene ahí adelante. Y él no tiene muy claro si se trata de la maquinita en la cual pone la moneda y aprieta y sale una botellita de gaseosa, o es la madre. Pero el trato es más o menos igual. Él aprieta ahí y la madre va a cumplir. Y si la mamá no cumple, el hijo se pone nervioso y aprieta hasta que la madre explota de los nervios que le produce el hijo, que no la ve a la mamá, no la ve como madre, la ve como una cosa que tiene ahí que le tiene que, una proveedora. Si acá hubiera una persona que está más metida en eso, diría que el hijo ve una gran teta que le pide que le dé la leche que siempre le dio, y cuando no tiene le pega el cabezazo como el ternero le pega un cabezazo a la mamá. Igual. Vivimos en una cultura así. Y tendría tiempo para continuar ampliando esto, pero cuento con el buen saber de cada uno que va a aplicar a su realidad cómo los vínculos se dañan porque perdemos la perspectiva de la persona, del ser. Y en lugar de estar tratando con un ser, estamos tratando con otra cosa distinta a un ser. Porque tenemos una mala aproximación a qué es un ser. Y quiero concluir esta introducción diciendo que solamente bajo el sol
Hemos de escuchar esta palabra que estamos recorriendo esta mañana a la luz de la palabra de Dios. No hay ningún otro lugar que se hable de este tema como lo vamos a recorrer esta mañana, salvo donde se abre la Escritura en el temor del Señor. Nadie en ningún otro lado va a hablar acerca de qué es una persona, un ser, excepto aquel que está enseñando, trazando bien la palabra de verdad. Por supuesto que estamos confundidos. Vivimos en una sociedad que tiene una manera de ver completamente antagónica a la palabra de Dios. Y es totalmente normal que una persona que llega con lo que aprendió en casa, y llega con lo que aprendió en la escuela, y llega con lo que le enseñó su papá y su mamá, su abuela, su tía y la herencia, y llega también con la maldición que viene de generación en generación sobre su familia, conductas degenerativas que vienen de una generación a otra, y tal como lo dice la Escritura, tendemos a tener que enfrentarnos a miradas machistas sobre la vida, que se explican pura y exclusivamente por una incorrecta valoración del ser. Y voy. La Biblia nos presenta al ser absoluto. Ninguno como Él. No podemos comparar nada con el ser absoluto que aparece en las Escrituras, y cuando la Biblia habla de un ser absoluto, está refiriéndose a quien es desde el principio y por los siglos de los siglos. Siempre es, siempre es. Es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Es quien se presentó como el alfa y la omega, el ser último, que explica todo lo demás. Es la primera causa de todos los demás efectos. No hay nada que lo produjo a Él, porque Él es desde la eternidad un Dios omnipotente, omnisciente, ser el único que puede ser absolutamente Dios. Quien ignora o quien quiere explicar la vida alejado de la presencia del ser absoluto, no puede explicar nada más. Todo lo demás se le cae a pedazos, porque la vida misma se entiende a partir del origen primario, que es Dios, el ser eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que para esta mañana me importa recordarte que se trata de un ser inmutable, que Dios es inmutable, que no cambia. A diferencia tuya y a diferencia mía, que somos personas que vamos cambiando todo el tiempo. Nosotros somos el cambio. Desde que entramos al encuentro esta mañana, a este mismo momento, han transcurrido apenas algunos minutos, y ese pequeño transcurso de tiempo es una manera de medir nuestros cambios. El tiempo finalmente se transforma en una vara para medir cómo cambiamos, cuánto cambiamos. Nuestras células van cambiando, nuestro cuerpo va cambiando, nuestra mente va cambiando, nosotros somos todo cambia. Los árboles cambian, las plantas cambian, los animales cambian, el agua, el río cambia, el mar cambia, el lecho del río cambia, todo, no hay cosa bajo el sol que no cambie, todo cambia, el universo se expande, cambia, todo cambia. Dentro de una inmensa cantidad de la creación cambiando, el único ser inmutable es el Dios eterno. Por eso las Escrituras nos invitan a morar bajo la sombra del Altísimo, de mantenernos al abrigo del Omnipotente, del que no cambia, nunca cambiará. Dios ha prometido y hará, Dios ha dicho y así se cumplirá. Dios es inmutable, un ser inmutable. Y en el comienzo de la creación, el Génesis nos cuenta que Dios, en el versículo 1 el capítulo 1, verso 28 del Génesis,
dice que Dios dijo, hagamos al hombre. ¿Quiere leerlo conmigo? Es el 1:28 de Génesis. 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Y ahí está hablando la Trinidad, el plural de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y como dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra imagen, a nuestra imagen. Y así como Dios es un ser eterno, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. La manera de explicar nuestra realidad de ser es esta. Por muchos años me gustó jugar con la congregación, invitándole a repasar el orillo de su oreja, la parte de atrás de su oreja. Y usted mire atrás de su oreja que usted tiene ahí una marca, la marca en el orillo suya, que le dejó el Creador. Usted está creada a la imagen y a la semejanza de un Dios eterno. Hay un problemita con esto de la marca en el orillo, que la ve usted solo. Su propia marca la ve usted. Si usted le dice al otro, mira a ver cómo es la marca, le dice, no veo nada. Así que me va a gustar verle intentarlo. Que Dios te bendiga. Esa sonrisita que te robé, intenta ayudarte a darte cuenta que Dios nos ha hecho dignos. Nos creó a su imagen y a su semejanza. Hace 2 meses atrás estuve en un campamento en Verónica, un campamento de varones. Y el tema fue, y transcurrió momentos como pasa siempre en la presencia de Dios, con la palabra de Dios abierta, que el corazón de los hermanos se fue abriendo para recibir las Escrituras y la confianza del Espíritu de Dios fue haciendo espacio en el corazón de las personas y pudimos llegar a hablar profundamente acerca de esta revelación extraordinaria que Dios nos ha dejado, de que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza, y que el asiento de nuestra dignidad no está en la forma de nuestro cuerpo, ni está en las dimensiones de nuestra cintura, ni está en el tamaño de nuestra billetera, ni está en el auto que vamos a abordar a la salida, sino que la dignidad de nuestro ser está antes Esta mañana mi hermana Georgina está aguardando ver el rostro de su hijita. Cuando Georgina esté recibiendo de los brazos del médico una cachorrita que a lo mejor pese 3 kilos, esa cachorrita que va a recibir la mamá, esa tiene la imagen y la semejanza del Creador. La mamá y el papá pueden esforzarse todo lo que ellos quieran para decir, se parece a la abuela, se parece a la tía, se parece, pero quien verdaderamente conoce la Escritura, quien mira con ojos del cielo, quien tiene la mente de Cristo, va a decir en su corazón, se parece al Creador. Dios le dio el sello, la impronta, Dios le dio la dignidad. Esta cachorrita debe ser atendida por ser. Esta cachorrita debe ser amada por ser, por estar viva, por haber salido a la luz del día. Cuando una mamá comparte en medio de la comunidad, me parece
Mi cintura está cambiando. ¿Qué hay acá? Acá hay una obra del Altísimo. Dios está obrando. Y las Escrituras nos han enseñado algo que se escucha única, pura y exclusivamente bajo el sol, a la luz de la palabra de Dios. Nadie te da dignidad. No esperes que esta cultura te dignifique. No esperes que la billetera te dignifique, ni el vecino te dignifique. No te esperes que el vecino te diga Señor y vos sentiste muy bien porque te dijo Señor o muy mal porque te despreció. No es el camino cristiano, no. Nuestra fuente de ser, nuestra fuente de dignidad, nuestra fuente de gozo, nuestra razón de alabanza, nuestro anclaje de autoestima, no espera nada de este mundo, ni espera nada de nadie, porque nuestro anclaje de autoestima está fundado en que Dios nos hizo, a cada uno en particular, distintos unos de otros, diversos, pero esencialmente a su imagen y semejanza. Bueno, esto que estoy desarrollando tuvo en el salmista una explicación extraordinaria, que no me la quiero perder esta mañana, de disfrutarme la lectura con vos. Y te quiero convidar a que, como si estuviéramos en el living de casa, en torno a esta palabra, vayamos al Salmo 139 y vamos a leer juntos qué dice Dios acerca del ser. Verso 13. Claro que me gustaría también invitar a cada caminante al cielo que lea la palabra una vez y otra vez, y si esta semana, si vos estás padeciendo dolor en tu autoestima por cualquier razón, claro que las chicas hoy que están recibiendo a las modelos de la televisión como si fuera ese el proyecto de mujer que Dios quiere, o los varones que estamos siendo apedreados con los modelos masculinos que se nos ofrecen en las revistas como para que nos vistamos de una determinada manera, para ser y que podamos ser y que entonces nuestro ser, y entonces encontramos a una chica de 17, 18 cascoteada en su autoestima, se siente por el color de la piel, que a lo mejor tiene un color de piel más en relación a lo que está pareciendo y la mamá está luchando con su hijita, que la ve, que tiene 1 kilo de más o 1 kilo de menos, y la hija está luchando en su devenir, necesita traerla a la palabra de Dios, necesita iluminar la existencia de cada uno a la luz de las Escrituras, y necesita cada uno ser libre, verdaderamente libre, porque va a conocer la verdad, y la verdad lo va a hacer verdaderamente libre. La libertad a la cual nos ha llamado el Señor, que el cachorro suyo de 14, 15 no es un pobre tonto. Y la manera de que usted le pueda explicar a su hijo que no es un tonto es leyéndole la palabra y explicándole y trayéndole a la luz de lo que ha dicho la revelación de la verdad de la palabra. La verdad de la palabra es verso 13, porque tú, Dios, Señor, invisible, real, Dios, inmutable, tú formaste, ¿qué? Mis entrañas. ¿Qué quiere decir esto? Formaste mis entrañas. Tú me hiciste, ¿dónde? En el vientre de mi madre. Bendito sea el Señor. Me gustaría invitarte a llorar delante de este texto y a poder decirle, Dios, yo te reconozco que vos me hiciste cuando yo estaba en el vientre de mi madre. No, yo no tuve conciencia de que estuve en el vientre de mi madre.
Lo único que recibí de estar en el vientre de mi madre es la explicación que recibí más tarde. Mis padres me explicaron que estuve en el vientre de mi madre. Y de paso aprovecho en la construcción del ser. Mamá, contale a tus hijitos que un día estuviste embarazada. Contale, sacá las fotos y mostrale a tu hijito cuando estabas embarazada. Porque a tu hijito le hace muy bien tener una explicación histórica de su vida. Le hace muy bien que la mamá le diga, y vos varón, papá, no calles, contale a tu hijo la emoción que tuviste la mañana que te dijeron, vamos, agarremos los bolsos, vamos. Lo que te pasó a la noche, aquel día que fueron de súbito al sanatorio, no le vamos a decir nada a la mami para que podamos ir solos, esto es nuestro, decile, contale. ¿Cómo fue tu reacción en las primeras horas cuando se te cayeron los pantalones, cuando la médica te dijo, agárrelo, y vos, que sos un hombrón, hiciste ese papelón que hacemos los hombres cuando se nos da ese cosito que se nos cae todo? Contale lo que pasó cuando saliste del sanatorio, a los gritos, cantando, gritando, tocando bocina. Contale a tu hijito, porque eso afirma su autoestima, eso afirma el valor. Y ahora, a la luz de las Escrituras, mamá, te convido a que una noche cualquiera le abras el Salmo 139 a tus hijitos y les leas lo que dice la palabra de Dios. Dice, tú me hiciste. ¿Quién era que lo hizo? ¿No era yo que lo hice? ¿No era igual a la abuela? ¿No era que era igual a mí? Que mi hijo es mío. No era que yo hago con mi hijo lo que quiero. No te metas conmigo porque yo a mi hijo le pego. ¿Y qué? Pues si mi hijo es mío. ¿Cómo mío? No, mi hijo no es mío. Tengo que leer la palabra. Yo no puedo pegarle a mi hijo. No puedo gritarle. Yo no puedo maltratarlo. Ni puedo tratarlo como ninguna otra cosa más de lo que es. ¿Qué es? Es un ser creado a la imagen y a la semejanza de quien lo formó en el vientre de la madre. Eso es. Es bastante distinto a decir, vos, inútil. No, inútil, no. Yo no puedo tratar con palabras descorteses. La persona que tengo delante es una persona digna. Bueno, si alguna revolución ocurrió entre nosotros hace algunos años atrás, fue cuando el Señor puso en nuestro corazón la inquietud y luego se transformó en un peso de organizarnos en el programa Quilmes Mi Casa. La puesta en funcionamiento de un programa que perdure en el tiempo tiene sus complejidades en una congregación numerosa. Y una de las complejidades que trae es tomar conciencia de que vamos a ponernos a servir por amor sin esperar nada a cambio a personas que no tienen cómo devolver nunca nada de lo que van a recibir. Y mientras estábamos en el proceso, uno vino a una reunión de trabajo con este asunto. Y el asunto es, las personas le importan a Dios. Las personas son dignas en sí mismas de ser servidas, aunque no tengan cómo devolver, porque son hechas a la imagen y a la semejanza del Creador. Y esa es la razón última por la cual una persona debe ser servida, aunque se esté portando mal, y aunque se esté portando muy mal, y aunque se esté portando aberrantemente mal, la persona conserva este principio, esta virtud que es inalienable, inseparable de la persona. Y la virtud es esta: tú, Dios, me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién me hizo? El espermatozoide de papá y el óvulo de mamá. Error. No es así. Falso, 1000 veces falso.
hizo falta como instrumento a la presencia masculina y la presencia femenina, sin la cual nunca hubiera habido un nacimiento. Pero el ser, la vida, la esencia de la persona, su sonrisa, su valía, su impronta espiritual, su carácter, su sonrisa, eso no se lo dio la mamá y el papá. Eso no, el hálito de vida, eso no se lo dio el papá y la mamá. Pero, querido mío, si el papá y la mamá le hubieran dado eso, el papá y nosotros como padres y madres nos sentiríamos en el total control de nuestros hijos. Y apelo a la memoria de todo padre y madre que está acá, mamá y papá, ¿cuántos días te diste cuenta que no estabas en el gobierno de tu hijo? ¿Cuántas veces la vida te probó que vos no tenés gobierno sobre tu hijo? ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta en la práctica real que nosotros somos vehículos por los cuales un niño, una niña llega a la vida? Que la vida nos da la oportunidad de criarles, de amarlos, que nos da el gozo de jugar con ellos, nos da la alegría de tenerlos en casa, de escuchar sus sonrisas, de escuchar sus alegrías, de compartir sus frustraciones, de acompañarlos a la escuela, de llevarlos, de vestirlos, de alimentarlos, pero la vida se los lleva. Se hacen grandes y los hijos nos empiezan a mirar diciendo, mami, me voy. Y si el hijo no dice, mami, me voy, es la mami la que le dice al hijo, hijo, vos tenés que irte de casa, sos muy grande ya, sos un hombre ya. Hija, vos tenés que ir de casa, vos no estás para acá, no, vos, lo tuyo, vos sos un volumen muy grande para esta casa. Buscate 3 o 4 chicas y alquilate una casita. Es la vida, la naturalidad de la vida. Y en esta mañana quiero decir que se ha enaltecido el nombre del Señor, que podemos hablar las cosas prácticas de lo que nos pasa verdaderamente a la luz de las Escrituras y ver que hay una coordinación completa. Y que el Señor nos pule para ser mejores padres, para ser mejores personas. Nosotros no estamos hablando con empleados. No. Nosotros tenemos trabajando con nosotros a Carlos, a María. Carlos es una circunstancia, María es otra, José María es otra. Y usted me va a decir, sí, no damos abasto, no hacemos todo bien. No importa, el intento está. Moramos en el intento de estar vinculados a la persona. En lugar de masificar nuestra masa salarial y decir yo tengo 45 empleados. No tengo 45 empleados. Tengo a Carlitos, a María, a Josefina, este está casado, tiene 2 hijos, este tiene esto, este tiene este problema, este se va al infierno, este se va al infierno, este se va al infierno, este se va al infierno. Eso es lo que tenemos que tener. Tenemos que tener plena conciencia de la persona que tenemos delante, porque nuestras verdaderas responsabilidades y nuestras verdaderos... la misión en la vida la vamos a desarrollar cuando tengamos adelante una persona y nos damos cuenta que esa persona se va a la eternidad sin Dios. Bueno, tengo que terminar. Querido papá, criar hijos es un hermoso desafío. Es como tensar la flecha de un arco. Y van pasando los años y el papá y la mamá vamos tensando las flechas de un arco. Y llega un momento en la vida, por la dinámica propia de la vida, que el papá y la mamá soltamos el arco. Necesitamos soltarlo. La impronta de la vida nos obliga a soltar el arco. Y algo parecido ocurre en una comunidad cristiana como esta. Cuando llega una persona que está lejos del Señor y comienza a escuchar de la palabra de Dios, es parecido, es como si un maestro de las Escrituras lo tomara para discipularlo, y cuando lo está discipulando lo que está haciendo es empezando a tensar el arco. Y lo único que hace es ayudarle a él a encontrarse en la iglesia del encuentro. ¿De qué le va a hablar? De honrar a Dios y acompañar a la persona a encontrarse, a rehacer su relación con Dios, con sí mismo, con el otro y con el medio natural. ¿Qué está haciendo? Está tensando el arco.
Y va a haber un momento en la vida de maduración natural que el pastor, que el discipulador, que el facilitador va a soltar, lo va a soltar para que decida, para que elija, para que funcione adulto, para que lo haga por las de él. El apóstol Pablo decía, no tengo mayor gozo que ver a mis hijos caminando en la verdad. No hay mayor gozo que ver a nuestros hijos caminando voluntariamente en la verdad. Y mirado desde el punto de vista más comunitario, no hay mayor gozo que ver a los hermanos y a las hermanas elegir voluntariamente funcionando en la verdad. Y la verdad de ser de Cristo. La verdad de no esperar valor en lo que me dicen, en el cargo que tengo, en el puesto que tengo, en el dinero que tengo, sino simplemente soy. ¿Cuánto relax? ¿Cuánta paz? ¿Cuánta paz impera en el corazón de aquel que ha llegado a la conclusión de que está vivo por la misericordia de Dios? A veces necesitamos ir 3 o 4 días a la terapia intensiva. Es un ambiente extremo, pero se aprende mucho. A veces la casa del luto es una casa donde se aprende mucho. Se aprende mucho, porque ahí se aprende a saber que la vida depende del Señor. Hay un momento en la vida cuando las instituciones no importan más nada, cuando los negocios ya dejan de importar, cuando deja de importar la casa, deja de importar el auto, cuando ya quedó todo atrás. Quedó todo atrás, quedé desnudo en la terapia intensiva. No hay nada más, solo quedé con el Señor. Y el médico que me dice lo suyo va más o menos, Claro, cuando me escucha un cachorrito de 14, 15, 16, dice, ¿qué está diciendo? Yo tengo toda la vida por delante. Sí. Usted puede escuchar de la sabiduría de un adulto que le está diciendo que el conocimiento viene del Señor, que su razón de ser viene del Señor y que en la vida no hay ninguna otra razón para ser feliz más que encontrar la razón última en el Señor y que la presencia del Señor y alabar a Dios y servirle es lo que le da a usted fortaleza en su ser. Y usted va a encontrar verdaderas razones para ser feliz en ser de Cristo. Y termino diciendo, porque de tal manera amó Dios a la multitud de personas que habitamos este mundo. De tal manera amó Dios a la multitud de personas que fueron creadas por Dios en el vientre de una mamá. De tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel, cada uno que en Él cree, no ande por la vida perdido, tenga vida eterna. Me gustaría esta mañana invitar a cada uno de quienes estén luchando con la autoestima, con personas que tienen problemas de alcoholismo, o personas que tienen problemas de violencia de género, o personas que vienen de una violación, o personas que vienen del maltrato, o personas que han sido abusadas, o personas que están siendo perseguidas, o personas que están siendo maldecidas, que puedan correr a esta verdad y buscar hacer de esta verdad una riqueza. A personas que están construyendo su casa sobre la fortuna económica, o que está sintiéndose muy bien porque tiene salud o porque tiene un buen desempeño deportivo. Cualquiera que está construyendo su vida sobre un desempeño porque cocina bien o porque es muy amiga de los amigos, que pueda encontrar que ahí eso se cae, eso es madera, eso es heno, eso es hojarasca. Necesita construir sobre una base más sólida, una base más segura.
La Biblia, la palabra de Dios, nos da la garantía de dónde hemos venido. Hemos venido de la mano del Creador, que nos entretejió mientras estábamos en el vientre de nuestra madre. Claro que si estás hablando con alguna mamá o una mamá que está queriendo sacarse a su hijo de la panza, le vas a poder hablar con otro entendimiento acerca de qué significa cada cosa. Este mundo no tiene ningún complejo en sacar a un hijo de una panza, pues el Salmo 139 te ayuda a darte cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos lo que hablamos y qué decimos cuando decimos lo que decimos, del mismo modo que no decimos lo que las Escrituras no dicen. ¿Querés terminar dándole gracias a Dios esta mañana? Tendrás una palabra de decirle: Señor, te doy gloria, porque este cuerpo que tengo y esta vida que tengo, la reconozco como tuya. Vengo de ti y voy hacia ti. Vengo de ti y voy a volver a reencontrarme. Voy a estar para siempre contigo. Que cada mamá y papá esta mañana se lleve de aquí un mensaje libertador para sus hijos. Y todos los líderes de cada edad que están desempeñándose en distintas áreas de la congregación puedan recuperar su fuerza, sus energías y su valor para hablar la verdad y explicarle a cada uno que viene ignorando, que pueda explicarle bien una cosa tan simple, pero tan real, tan verdadera, que sea enaltecido el nombre del Señor.